Hola, mi nombre es Omar Carrecho Mena, yo soy estudiante de la licenciatura en Derecho dentro de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 23028317 y este video pertenece al módulo Sociedades y Contratos Mercantiles, cuyo asesor es Alfredo Hernández Pérez. El nombre del reto es Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales y se nos pide analizar el siguiente caso. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicados en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital la revisa y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Ahora se nos pide contestar las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Bueno, en este caso estamos hablando de un contrato de compra y venta, ya que una de las partes se obliga a entregar a otra bienes o en este caso mercancías y la otra parte, en este caso el comprador, se obliga a pagar un precio por los bienes que está recibiendo. ¿Vale? La siguiente pregunta es, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional y por qué? Claro que estamos hablando de un contrato internacional, ya que en el ejemplo se menciona que la parte que es la compradora, el hospital, se encuentra en España y la otra parte se encuentra en Nueva Zelanda. Así que al estar en dos países distintos, pues estamos hablando de un acto jurídico a nivel internacional y esto está regulado pues obviamente bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías, ya que no se menciona que en el contrato se hayan supeditado alguna regulación en específico. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Para esto me gustaría recordar que a lo largo de las lecciones, una de las definiciones que encontramos sobre el comercio electrónico es aquella que lo define como aquellos acuerdos de voluntades celebrados mediante la utilización de medios electrónicos, telemáticos o informáticos que en su conformación, desarrollo o extinción poseen elementos extranjeros objetivamente relevantes desde la mira de un ordenamiento jurídico determinado. Pero bueno, de esta forma observamos que en el ejemplo que se describe estamos hablando de un contrato celebrado en línea y ejecutado fuera de ella. Esto nos habla de e-commerce indirecto, ya que toda la negociación se llevó a cabo a través de medios electrónicos, concluyendo con la firma electrónica. Sin embargo, por el objeto mismo del contrato, su ejecución se tuvo que dar por fuera de esta vía electrónica, ya que fue la compra y el traslado de mercancías. Entonces, desde mi perspectiva, estaríamos hablando de e-commerce indirecto. Ahora dice, ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato?
En este caso nos tenemos que remitir, pues obviamente, a la Convención de las Naciones Unidas sobre la compra-venta internacional de mercaderías, la cual establece en sus artículos del 30 al 44 las obligaciones del vendedor en torno a la entrega de las mercaderías y, en su caso, al final transmitir su propiedad y, por supuesto, entregar los documentos que avalen la propiedad de estas mercancías al que será el comprador y futuro dueño. ¿Vale? Entonces, en estos artículos pues, se mencionan todas estas obligaciones que giran en torno a esos tres factores. Y también en el artículo 45 al 52 se hablan de los derechos del comprador en caso de que el vendedor incumpla con sus obligaciones. Ahora, bajo esta misma temática, en los artículos que van del 53 al 60 se hablan sobre las obligaciones que tienen los compradores, que principalmente es pagar el precio en tiempo y forma según se acuerda en el contrato, pero además facilitar todo lo que tenga que ver con la recepción de las mercancías. En este caso, posterior a estos artículos del 61 al 65, se mencionan también cuáles son los derechos de los vendedores en caso de que los compradores incumplan con lo que menciona el contrato. Ahora, la siguiente pregunta dice, las partes no señalaron legislación alguna, entonces ¿cuál debe aplicarse? Como lo veníamos mencionando, en este caso hemos estado refiriéndonos a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías, ya que al no estar sujetos a ninguna legislación o ubicada en el contrato en específico, pues nos tenemos que ir obviamente a lo más general y ahí se encuentra esta Convención de las Naciones Unidas y en su artículo primero es donde se nos da el ámbito de, bueno, la competencia de esta convención en la que se menciona que se aplicará a los contratos de compra-venta entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. En este caso hablamos de que una se encuentra en España y la otra en Nueva Zelanda. Ahora la siguiente pregunta dice, considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Bueno, en este caso el ejemplo está muy ambiguo, ¿no? Pero en este tema, pues debemos de decir que con base a los artículos 45 y 52 de la convención que hemos estado citando en repetidas ocasiones, pues el comprador tiene la opción de solicitar una indemnización, de dar por resuelto el contrato, dar un tiempo extra para que el vendedor pueda suplir toda esta mercancía que llegó en mal estado y le pueda dar, o aceptar esta mercancía porque, ojo, se habla del embalaje como tal, no se habla que las camas estén dañadas. Entonces, si el embalaje está en mal estado y detectamos que el material pues no tiene no tiene daño, en este caso las camas de hospital, pues podemos solicitar una rebaja, ¿no? Entonces, las opciones que tiene en este caso el comprador es solicitar una indemnización, solicitar una rebaja sobre el costo que está pagando, finalizar el contrato o dar un tiempo más para que les sean reemplazados estos materiales que llegaron no acorde a lo especificado en el contrato, ¿no? Ahora, se menciona en la siguiente pregunta, ¿crees que procede la cancelación del contrato? Aquí el artículo 49 de la convención
con base en él, sí es posible la cancelación del contrato siempre y cuando en este caso el hospital, no haya tenido conocimiento del retraso, ¿no? O sea, aquí sí es bien específico el artículo 49, donde sí le da este chance al vendedor de que en caso de que haya avisado que haya un contratiempo, eh, pues no sé, a veces las aduanas retienen los embarques o pueden presentarse cuestiones ajenas al vendedor. Si ellos dieron aviso, en este caso el hospital, bueno, pues no habría posibilidades de cancelación. En caso de que no haya habido aviso y de manera dolosa se haya, pues, no hayan avisado y se haya retrasado por aproximadamente un mes, según los tiempos que marca el ejemplo, pues en este caso sí procedería a la cancelación. Pero sí hay que tener en cuenta eso, ¿no? Si la parte vendedora dio aviso al comprador, no podría cancelarse el contrato. Ahora, para terminar, se menciona, enuncia qué cláusulas crees que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins and Phillips para prevenir futuros conflictos. Bueno, en este caso, como lo decía hace ratito, el ejemplo es muy somero en cuanto a la información que se da, pero pues a mí sí me resulta importante que el contrato incluya una cláusula en específico sobre alguna penalización hacia el vendedor en caso de que entregue de manera tardía o la forma en la que se van a reemplazar en caso de que lleguen dañados los artículos que se están vendiendo. Sobre este aspecto también hay que ver cómo se especificó la transportación, ¿no? O sea, tal vez el comprador se hará cargo desde su establecimiento hasta algún muelle, hasta algún aeropuerto, y ya será parte del comprador recibirla en el puerto de su localidad o en el aeropuerto estos productos, ¿no? Entonces, generar ahí una cláusula que especifique bien quién se hará cargo de la transportación, ya que la convención también menciona que obviamente el comprador es quien se debe hacer cargo de facilitar todo lo que esté en su poder para la correcta recepción de estas mercancías, cuestión que en el ejemplo no se menciona, ¿no? Si el daño fue en la transportación, en la recepción, entonces también eso es importante para cuestiones legales, ¿no? Entonces esas cláusulas pues serían para mí importantes, así como añadir una que considere en este caso que ya llegaron dañadas, saber cuánto tiempo se le va a dar al comprador para poder sustituir esta mercancía, ¿no? Entonces, esto sí sería para mí todo, recordando que es lo que contempla como derechos y obligaciones la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías. Y de mi parte sería todo. Muchísimas gracias.